Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 24 de octubre de 2023 y esto es La Contracrónica. Aunque cueste creerlo, España es el país europeo donde más empresas hay con unidades de negocio dedicadas a gestionar proyectos de colaboración con empresas emergentes, más conocidas como startups. Eso es lo que revela el informe Open Innovation Report 2023, que han elaborado varias agencias como Ipsos y Sopra Steria. La fiebre de las startups afecta a todos los sectores de la economía, desde la ciberseguridad al turismo, pasando por los recursos humanos o la educación. El país se ha transformado en un hervidero de ideas que no siempre encuentra el abono adecuado para crecer y madurar. De todos es conocido lo difícil que lo tienen los emprendedores en España. Los impuestos son altos y las regulaciones dificultan a menudo poner en marcha infinidad de proyectos. Pero pese a todos esos inconvenientes, han surgido miles de empresas emergentes por todo el país con ideas innovadoras que solo piden a la administración que no les ponga obstáculos para desarrollar su negocio. En 2022, el ecosistema español de startups alcanzaba ya un valor de 93.000 millones de euros. Y hay algunos unicornios, es decir, todas aquellas empresas que sin llegar a cotizar en bolsa ni ser adquiridas por tercero se consiguen valer más de 1.000 millones de dólares. Los unicornios españoles más recientes son Doméstica, dedicada a los cursos online y bien conocida por su publicidad en YouTube; Factorial, una empresa catalana que ha desarrollado una tecnología para digitalizar los procesos de personal de otras empresas; y TravelPerk, un gestor de viajes que ha emprendido ya su internacionalización. Esos pequeños milagros no serían posibles sin la influencia de capital riesgo. En 2022, las startups españolas consiguieron atraer una cantidad récord, una cantidad considerable de inversores externos. Doméstica, Factorial y TravelPerk levantaron entre las tres más de 300 millones de euros en sucesivas rondas de financiación. También está entrando dinero de la Unión Europea. Hace solo unos días, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, anunció que gestionará 478 millones de euros, que en buena parte irán dirigidas a startups del sector biotecnológico. En ese ámbito, uno de los más prometedores y que más inversión reclaman, hay también muchas iniciativas privadas, algunas realmente interesantes, como la de la Universidad Católica de Murcia, que se ha propuesto replicar los modelos de Harvard o de Cambridge para apoyar el emprendimiento en empresas emergentes dedicadas a este sector, al sector biotecnológico. Y es ahí donde entra nuestra invitada de hoy, Andrea Martos, a quien conocéis bien en La Contracrónica por su trabajo como bioquímica en la Universidad de Cambridge, pero que junto a ello lleva ya unos años desarrollando una gran actividad en el área de la inversión biotech. Andrea es fundadora de Cambridge Biocapital, una empresa que colabora con fondos de inversión e inversores de capital riesgo para constituir startups de base científica y ayudarlas en su proceso de financiación y crecimiento. Una de esas iniciativas en las que participa Cambridge Biocapital es el llamado Venture Studio de la Universidad Católica de Murcia. Pues bien, con ella vamos a hablar hoy del vibrante ecosistema startup español, una buena noticia en unos tiempos turbulentos como los que nos ha tocado vivir. Tenía pensado hoy hablar de las elecciones presidenciales en Argentina, que como bien sabéis este domingo se celebró la primera vuelta, con un resultado que ha defraudado a mucha gente y ha alegrado también a mucha gente, a todos los que votaron por Sergio Massa. Bien, tenía pensado hacerlo hoy, pero hablaré mañana de Argentina, no hablaré solo, tengo previsto un colaborador de excepción, lo dejo ahí, que hoy, bueno, pues no podía ser, así que lo dejamos ya que no podemos hacerlo el martes, pues lo haríamos el miércoles. Tened en cuenta que la campaña electoral en Argentina continúa y además esto nos deja algo más de tiempo para estudiar lo que pasó el domingo pasado. El tema lo tratamos en Big One, Lupe y yo hace nada, ayer exactamente, y da mucho, pero mucho de sí.
Eso sí, lo vamos a ver mañana. Hoy he aprovechado que está Andrea de paso por Madrid, porque había venido a hacer unas cuantas cosas a España, entre otros lugares a Murcia, a la Universidad Católica, y charlando con ella nos hemos ido al Jardín Botánico, hemos ido con Alberto Garín, que nos habían invitado allí, una contraescucha, Gloria, que trabaja en el Jardín Botánico, y estábamos los tres y de vuelta le he dicho, oye, ¿por qué no nos hacemos un programa? ¿De qué te apetece hablar, Andrea? Y me ha dicho, pues me apetece hablar mucho de startups porque ya sabes que estoy metida hasta el corvejón en esto de las startups. Digo, sí que lo sé porque me hablas mucho de ellas y en varios proyectos está metida, así que nada, yo encantado. Esto de las startups, las empresas emergentes, lo único que en castellano la verdad es que es un poco largo, es una historia que yo traigo por aquí de vez en cuando. Cada vez que tengo oportunidad de hablar de empresa, lo hago, porque es algo que me gusta mucho. Así que si tengo un invitado como Andrea, que está muy metida, os lo garantizo, en esto del startupping, ¿no? Del emprendimiento desde cero y con ideas muy innovadoras, pues no voy a desaprovechar esa oportunidad. Bien, os contaba en la introducción que a pesar de lo que se cree lo contrario, España es un país importante dentro del mundo de las startups, por razones múltiples que vamos a analizar hoy con Andrea, y que además esta fuente de talento y de ideas parece no agotarse, sino incrementarse cada año y desafiar al consenso general de que todo está mal y todo va peor. Que las cosas están mal, no me cabe la menor duda. En fin, soy yo quien os informo todos los días sobre las cosas del mundo y lo mal que andan. Pero eso de que vayan a ir a peor, teniendo en cuenta la cantidad de gente que se lo juega todo por poner una empresa en funcionamiento, crear riqueza, crear empleo, poner nuevas ideas en el mercado, pues eso a mí no me dice lo contrario, no me dice exactamente que las cosas vayan a ir a peor. Yo también soy un optimista incorregible, así que perdonadme. Bien, pues nada, Andrea, bienvenida de nuevo a la Contracrónica. Fernando y Contraescuchas, muchas gracias por tenerme aquí de nuevo. Y bueno, en fin, ¿qué voy a decir? Qué mejor programa para hablar de startups, que al final es gente jugándose el pellejo e intentando buscar soluciones innovadoras a problemas que nos aprieta el zapato hoy o que nos lo apretarán mañana, que un programa que tiene por conductor a alguien cuyo lema es "no siempre lo peor es cierto". Ese es mi lema y bien sabes que en la puerta de mi casa hay un felpudo que lo pone. Efectivamente. El felpudo lo mandé a hacer, mandé que pusiesen eso, pone "no siempre lo peor es cierto". La contracrónica, la contrahistoria debajo. Eso es felpudo exclusivo, no a la venta, al menos por ahora. No a la venta, eso solo está en la puerta de mi casa, cualquiera que llega es lo primero que ve, se encuentra y dice aquí vive Villanueva, no hay duda. Pone la contracrónica, la contrahistoria y además algo que me gusta a mí mucho repetir. Bien, pues creo que el tema de hoy encaja perfectamente con mi lema personal, el de no siempre lo peor es cierto. Tendemos a pensar que si la guerra en Ucrania, que si ahora la guerra en Gaza, que si la infinidad de problemas traídos por ambas guerras, sobre todo la de Ucrania con la inflación y la subida de los precios, los problemas políticos que azotan a todo Occidente, los problemas geopolíticos, ya sabes, el lío que hay con China, con Irán, etcétera. Y en cambio lo que vemos, si nos ceñimos exclusivamente al ámbito empresarial, es que hay un montón de gente tratando de emprender y poniendo, no solo tratando, muchas veces emprendiendo con éxito y poniendo en marcha empresas, las más de las veces muy ingeniosas y muy innovadoras, que lo más sorprendente de todo encuentran dinero para salir adelante. Claro, en el fondo, y esto es un poco a lo que vengo dedicándome, quizá los contraescuchas me conocen más por mi faceta más investigadora, más científica, académica, pero por este otro lado es un poco a lo que vengo dedicándome estos últimos años, y en el fondo consiste en redistribuir ahorro procedente de distintos bolsillos, bien pueden ser, por ejemplo, en Reino Unido, fondos de pensiones o simplemente ahorro privado, a empresas de base tecnológica de uno u otro tipo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que España clásicamente no se ha entendido que fuese un ecosistema particularmente atractivo para hacer esto, por todas las trabas en las que entraremos ahora un poco más en detalle, pero últimamente parece estar poniéndose las pilas. Y bueno, como esto todo son tendencias de largo plazo, al final para saber si una de estas startups va a ir bien o va a ir mal en un determinado fondo y en un determinado ámbito, se necesitan unos cuantos años, son necesariamente empresas en el sentido de aventuras de largo recorrido. Y bueno, ahora parece ser que tras algunos años de ir haciendo las cosas mejor de lo que se estaban haciendo anteriormente, vamos por el buen camino y estamos viendo algunos casos de éxito como los que comentabas en la introducción. Antes de nada, cuéntanos, ¿qué os tramáis en Murcia? ¿Qué os tramáis en Murcia tú y nuestro común amigo Alejandro García Ingresano? Bueno, estáis yendo mucho a Murcia últimamente, a un proyecto
espectacular que tiene la Universidad Católica de Murcia entre manos y que es de estas cosas que pasan desapercibidas en la prensa, pero que cuando las conoces más de cerca, y tú me la contaste, dije, bueno, de esto se debería informar, ¿no? Bueno, efectivamente ese es un poco, fue la razón de uno de los últimos viajes a Murcia. Hace unos meses, si tú me hubieras preguntado por la Universidad Católica de Murcia, probablemente, por la UCAM también conocida, probablemente te habría dicho que es una universidad que patrocina a muchos de los atletas olímpicos que hoy conocemos. Lo conocemos por Carolina Marín y por otros tantos como ella que han llegado a lo más alto en sus propias disciplinas. La UCAM es una de las universidades que más atletas olímpicos patrocina, incluso por encima de otras de Estados Unidos. En fin, creo que en el último año las últimas Olimpiadas fue la universidad que más estudiantes llevó, etcétera. Bueno, unas cifras o unos datos que a mí misma me sorprendieron y me llamaron la atención. Esto que podría haber acabado allí, desde hace unos meses lleva fraguándose otra iniciativa que tiene que ver más con las startups. Y en este caso tiene que ver con un Venture Studio. Quizá el concepto de Venture Studio no es tan conocido, pero empleemos unos minutos para explicarlo. Cuando se habla de startups se pueden hacer muchas diferenciaciones, pero vamos a centrarnos en una en concreto. Las startups de base académica son aquellas que requieren de investigación surgida de la universidad para que salga una empresa o una startup de ella. Es decir, que requieren de una investigación científica, de un desarrollo tecnológico, de una patente, y pueden surgir lo mismo de un laboratorio académico como de un centro de investigación, de una universidad, de algún centro de investigación asociado, etc. Bien, el problema que tienen estas empresas generalmente, o estos proyectos, aún no empresas, es que tienen problemas para, uno, concretar qué parte de su investigación, y no es exclusivamente biotecnológica o científica, puede estar también relacionada, en este caso, con los ámbitos en los que se centra la UCAM en particular, que son alimentación, salud y deporte, y tienen un problema para empezar, y es que tienen dificultades para definir cuál es el aspecto comercializador importante dentro de la investigación que están realizando. Es decir, cómo parcelar toda la investigación que se ha ido realizando durante los últimos años y convertirla en un proyecto que tenga vías comerciales potencialmente exitosas. Definido esto, el siguiente problema con el que se encuentran es cómo proteger esa innovación que han estado realizando durante tanto tiempo. Proteger la innovación es fundamentalmente mediante patentes, pero no exclusivamente. También puede haber secretos de empresa, puede haber también copyrights, en fin, puede haber simplemente unos métodos de trabajo, en el ámbito se refiere a ello como know-how, una manera de hacer las cosas específica, pero bueno, de uno u otro modo es cómo proteger esa innovación que se ha desarrollado durante tantos años. Y el tercero es constituir el equipo y buscar financiación. Estos tres, si queremos decir 4 problemas, son los problemas principales a los que se enfrentan las startups de base tecnológica. Después de algunas conversaciones con la UCAM, para mí revolucionarias, conociendo un poco cuál era la circunstancia o el estado general del sistema universitario, en el que es genuinamente una heroicidad conseguir nada que se parezca a una startup por todas las trabas que hay para el tema de la transferencia tecnológica. Bueno, ni en el tema universitario ni startup ni startdown. Allí no se consigue nada que no pase, ya sabes, por concurso de méritos y ver el modo de quedarse en la universidad. Si ese fuese... Eso es un poco lo que promueven desde la universidad. Nosotros no tenemos nada que ver con el mercado. Uh-huh. Si quieres hacer carrera universitaria es para quedarte aquí de profesor. Yo eso es lo que he podido ver. Sí. Por desgracia es así. En la mayor parte de los casos es así, pero déjame, Fernando, decirte que es incluso peor, y ahora volvemos al caso del Venture Studio de la UCAM. Muchas universidades en España llevan haciendo proyectos de transferencia tecnológica muchos años, incluso te diría que décadas. Muchas veces el vicio está dentro de la propia universidad, pero no exclusivamente. Dentro de las universidades hay personas que tienen la mejor de las voluntades, o grupos de personas incluso, partes de grupos de investigación, partes de oficinas de transferencia tecnológica, para sacar la innovación de esa institución. Sacar la innovación en el sentido de darle un uso comercial que pueda servir bien para pacientes, bien para mejorar una tecnología, para mejorar la disponibilidad de recursos en un cierto ámbito. Y esas personas realmente
les cuesta, si me permites, Dios y ayuda, realizar su trabajo por todas las trabas que tienen, incluso dentro de la propia universidad, pero también fuera. Entonces, bueno, la situación es difícil desde muchos ámbitos. Y volviendo al asunto del Venture Studio, este es uno de los problemas que el Venture Studio pretende atajar. Queremos identificar qué grupos de investigación, qué grupos que estén haciendo transferencia tecnológica, ciencia aplicada, proyectos de investigación que puedan potencialmente tener alguna ruta comercial, puedan contar con nuestra ayuda para participar en este proyecto y así, digamos, entender con qué herramientas cuentan, poderlas poner a su disposición y formalizar esos proyectos en forma de startups de manera que encuentren el mejor acomodo dentro de la investigación, perdón, dentro de la inversión en España, pero también fuera. El ecosistema español de startups, a pesar de la incertidumbre política y de los problemas exteriores, está mejor que nunca. Tengo aquí una información de la revista Emprendedores, esto es de junio de este año, que el título es "Más optimista no puede ser". El ecosistema español alcanzó un valor de 93.000 millones de euros en 2022. Ojo, 93.000 millones de euros, eso es un dineral, ¿eh? Valoración que creció en 7.000 millones desde 2021. Es decir, que ha ido a mejor a pesar de que el resto de las cosas han ido a peor. Aquí habría que plantearse la primera pregunta que yo me haría. ¿Por qué a pesar de que todo te dice no inviertas, se invierte? Bueno, porque el tesón con el que, y esto es cierto para cualquier proyecto de startup, al final muchos acaban muriendo por una u otra razón y no es a escala macro, a escala micro, por supuesto es dramático para el grupo de personas que lo está intentando, pero a escala macro no es tan problemático en el sentido de que, bueno, para que algunas tengan éxito, otras se quedan por el camino, simplemente porque es un ámbito muy, muy competitivo y muy duro. El entusiasmo que tiene el equipo fundador de las startups, o por lo menos el que ha de tener, mueve montañas. Es decir, para que se dé el camino correcto de, pongamos, una startup biotecnológica que empieza desde una investigación de un proyecto de doctorado en la Universidad de La Rioja hasta que esa terapia, o hasta que esa tecnología consigue una o algunas patentes que protegen esa innovación. Después eso constituye el grueso del valor añadido de esa startup y a partir de ahí se genera un equipo alrededor que quiere dedicarse a tiempo completo y en exclusividad a esa empresa y a partir de ahí se levanta una financiación que durante los siguientes 3, 5, 7, 10 años, no al filo de la navaja, pero prácticamente se va a encontrar al filo de la navaja más o menos todo el tiempo. Bueno, es que para enfrentarse a ese reto hay que estar auténticamente loco. Entonces se invierte porque las personas que se embarcan en esto son auténticos apasionados de lo que están haciendo. O sea, que el número de locos, en el buen sentido de la palabra, por metro cuadrado en España es más alto que en otros países, por lo que veo. ¿Sí? Países incluso más grandes. Pero no solo hay locos nacionales. Si sigo con este informe, lo que me encuentro es que el año pasado, en 2022, el último año, el que tenemos cifras, obviamente, la inversión de capital riesgo, que buena parte de ese capital viene del extranjero, en España fue de 4.000 millones de euros. De la que no estamos hablando ya de un tipo que capitaliza su prestación por desempleo, que se hace, como bien sabes, para montarse una empresa, o del tipo que va con lo que le ha dejado su padre o sus amigos, el Family and Friends famoso, ¿no? No, gente cuyo objetivo es ganar dinero con el capital que tienen y que apuestan por empresas españolas. Te doy otro dato que nos debería hacer a todos reflexionar. En países como el Reino Unido, que es donde tú vives desde hace ya muchos años, la caída de la inversión en capital riesgo en 2022 fue del 25%. En España aumentó un 15%. En Alemania se redujo un 44%. Repito, en España subió un 15%. No sé, es el sexto país de Europa en valores absolutos en inversión de capital riesgo. Esto nos viene a decir que no solo es que hay mucho, entre comillas, locos, sino que estos locos tienen ideas muy buenas que encandilan a los que están fuera y que deciden que es un buen lugar donde colocar el dinero. Eso es efectivamente así. Y está siendo así porque durante muchos años las cosas se han ido haciendo debidamente. Últimamente o recientemente hemos tenido la ley de startups, que es una ley que está encaminada en la dirección correcta, por lo menos. Quedan muchas cosas por hacer. Las facilidades que se pone en la inversión extranjera, las facilidades que tienen los fundadores de esas empresas para distribuir
propiedad de la empresa, el famoso equity, las famosas acciones de la empresa, en parte a sus trabajadores para, digamos, motivarles y alinear su trabajo con el crecimiento de la empresa, un mecanismo que en otros ecosistemas está más desarrollado, aquí queda todavía por desarrollarse. En fin, quedan bastantes asignaturas pendientes, el tema impositivo es otro, pero las cosas se están moviendo en la dirección correcta y los datos que tú has comentado son muy indicativos. Es verdad que los inversores se quieren intentan moverse, y eso es por un poco experiencia propia también, a buscar la innovación donde quizá antes no era tan evidente, porque lo mismo tú sabes que Chipola dice que el número de idiotas es siempre equivalente en todo grupo humano. Bueno, el grupo de gente inteligente es esencialmente lo mismo. Efectivamente. Entonces, si ha habido algún país o alguna zona que haya estado infrarrepresentada en estos casos, no es porque los habitantes de ese país sean menos inteligentes o menos emprendedores, simplemente es porque ha habido una serie de, digamos, de condiciones políticas, económicas o de la naturaleza que sea, que han frenado esa innovación. Bueno, ahora se está dejando hacer, como diría el clásico, y las cosas están cambiando. La cuestión es que parecen ideas realmente buenas. He comentado en la introducción que estabas aquí mientras la estaba diciendo, el modo en el que he introducido este programa de manera optimista, y he sacado tres marcas, tres empresas bien conocidas. Una de ellas muchísimo, como es el caso de Doméstica. Nadie me está pagando por esto, simplemente no tengo nada que ver con Doméstica, ni siquiera he hecho un curso jamás allí, aunque alguna vez sí que me ha entrado ganas. Sí, me ha entrado ganas. Uh-huh. Había uno que lo hacía a puño, que era de aprender a dibujar, que ha sido una de las cosas que yo siempre he querido hacer, pero nunca he sabido. Nunca es mal momento, Fernando. No. La cosa es que estuvieron a punto de convencerme, pero dije, no, yo creo ni con puño ni sin puño. Yo no aprendo a dibujar jamás, es como lo de tocar el piano. La cuestión es que otras como Factorial son muy importantes. Desde luego. Otra empresa, por ejemplo. Sí. Están saliendo los famosos unicornios que comentaba, estas empresas que por méritos propios y sin necesidad de cotizar en bolsa ni nada de esto, llegan a valer $1.000 millones. Ahí es nada. Bueno, si me permites un dato, Fernando, al final los ecosistemas maduros son los que acaban dando empresas como estas, a las que nos referimos como unicornios. Sabes que la actividad en la que nos referíamos al principio, Cambridge BioCapital, tiene su origen en la ciudad de Cambridge, como su propio nombre indica, y aunque no se circunscribe ahí, sí que es verdad que nació allí. Cambridge es la ciudad del mundo, bueno, la ciudad de Europa, perdón, con más unicornios, pero tiene más premios Nobel que ningún Cambridge, que no es un país, tiene más premios Nobel que ningún país del mundo, excepción hecha de Estados Unidos y de Alemania. Solamente la ciudad tiene 23 unicornios que hayan nacido en esta ciudad. Estas cosas no suceden de la noche a la mañana y por descontado no suceden por la grandeza de los edificios o lo bonito que sean sus cafés, que ya sabes que es mucho, sino por razones bien distintas. Y una de ellas es que se formó un ecosistema, ahora ya muy maduro. A veces utilizamos la palabra ecosistema un poco como palabra comodín, pero a mi modo de ver es realmente una metáfora magnífica de esto. Absolutamente. Pero magnífica. Porque es en ese ecosistema, es un sistema de ayuda mutua en el que cada uno de los miembros de ese ecosistema juega un papel directo, indirecto, como consumidor, como proveedor, de una manera más intensa o menos. Es decir, como sucede en un ecosistema, como sucede en una... Comentabas que esta mañana hemos paseado por el jardín botánico. Recuerdo haber visto una pequeña laguna con nenúfares y haber comentado con nuestra fantástica guía Gloria. Esto es un ecosistema en sí mismo, ¿no? Hemos estado un poco comentando las propiedades de los organismos que allí se encontraban. En este caso es exactamente lo mismo. Al final lo que se está consiguiendo hacer en España es centralizar de manera ecosistémica grandes núcleos de innovación. Claramente Barcelona es uno, Madrid podría serlo mucho más, y esta es una asignatura pendiente, mucho más de lo que es. Se están haciendo algunas cosas, pero queda mucho por hacer. Otros focos son Valencia, País Vasco, y ahora Murcia se está convirtiendo en otro de ellos, y de eso buena parte viene el peso de las instituciones y la vocación por querer construir ese ecosistema y por tener universidades y centros de investigación que tengan esa vocación de sabemos que hasta ahora las cosas no se han hecho del todo bien, pero ya tenemos modelos que sabemos que funcionan. No reinventemos la rueda. Primero dejemos hacer y después con lo que sabemos que funciona, hagámoslos. Otra de las cosas que están sucediendo en España, y de nuevo me agarro a datos, ya sabes que aquí siempre hay los hechos por delante,
Es que las startups no están creciendo, bueno, no nacen, se desarrollan y crecen al margen de las grandes empresas. Como a veces se dice, no, estas startups aparecen para amenazar a las grandes empresas. Es lo contrario. España es el país de Europa en el que las empresas grandes, las grandes corporaciones, más apuestan por las startups, por ese tejido, por ese ecosistema. Bueno, y hasta no el punto es... que le insuflan financiación, tratan de luego beneficiarse obviamente de sus logros y de su talento, pero que los apoyan firmemente. Sí, es efectivamente, eso es otro hecho y merece la pena preguntarse por qué. Las razones para esto son múltiples, pero hay una que me parece particularmente curiosa. Como bien sabes, Fernando, España es un sistema altamente bancarizado y esto para las startups ha sido un problema porque hasta ahora, por las dificultades, digamos, por la parte más administrativa y por la falta de inversión en proyectos de esta naturaleza, era difícil que estas startups consiguiesen la financiación que necesitaban. Y muchas veces la única opción posible, de esto ya hace bastante tiempo afortunadamente, era recurrir al banco y mediante un préstamo financiar esos primeros pasos. Claro, eso no tiene sentido y hoy es más con cualquier inversor con el que hables. Bueno, recurres al banco, ya sabes, en esto de las empresas es lo del viejo chiste, ¿no? Un banco te da un paraguas cuando no llueve y te lo pide cuando llueve, ¿no? Claro, ese es un... es más, entiendo que ese modelo del paraguas funciona incluso en algunas circunstancias, pero si el paraguas que necesitas es una inversión de 12 millones a 10 años, pues el banco te va a decir, por favor, caballero, seguridad, acompañe a esta señorita a la puerta y no te va a quedar más opción. Volviendo al asunto de por qué las grandes corporaciones o las empresas más grandes apoyan de una manera tan especial a las startups aquí, debido a la bancarización de ese sistema y un poco a la reticencia de inversores, bien internacionales por la regulación o bien nacionales por el tamaño de mercado, nos encontramos con que las empresas han encontrado con un nicho o una manera para mejorar sus propios productos muy interesante. Y es, oye, aquí hay un grupo de aventureros dispuestos a mejorar de uno u otro modo una tecnología que a mí me puede ser útil. A lo mejor, en lugar de desarrollarla yo internamente, puedo colaborar con ellos o podemos desarrollarla de manera conjunta o simplemente puedo beneficiarme, en el mejor sentido de la expresión, de la investigación que ellos están haciendo. Una cosa habitual, de hecho, es que grandes empresas, lo vemos en el sector tecnológico, es continuo, en Google, en Apple, en Amazon, que tienen continuamente gabinetes dentro de la empresa oteando el horizonte viendo qué comprar. Sí, con la lista de la compra hay que hacerse con tal o cual tecnología que la está desarrollando. Llegan a esa pequeña empresa, a veces no tan pequeña, ponen el dinero encima de la mesa y se la quedan. Claro, esa es Esto, otra... escúchame, Andrea, ¿sabes qué es? Para muchos startuppers es un incentivo. Claro. De llegado a cierto momento podríamos endilgársela por mucho dinero a Google. Sí. O a otra gran empresa. Por supuesto, es otra de las... En inversión nos referimos al concepto de exit o de salida cuando los inversores, digamos, desinvierten de la posición en la que tienen. Y ese proceso puede hacerse de varias maneras. Una es que la compañía quiebre, es una salida como cualquier otra, es una salida no deseada, pero es una salida posible. Una salida no deseada, y aquí permíteme el inciso, pero necesaria en un sistema de economía libre. Desde luego. Que muchos fracasen porque dan información, una información utilísima. Por si eso... de al lado ha fracasado haciendo algo, ya tienes un aviso, ya dispones de información nueva. Cuidado que ese camino es peligroso. O por lo menos aprendes en parte de sus errores. Claro. Es lo que no tengo que hacer, que es lo que hizo este. Por eso comentábamos al principio que a nivel, digamos, personal, es información valiosa pero dura. Para uno lo que más, ya sabes que la derrota es la mejor maestra del mundo. Claro. La victoria no enseña nada. Sí, ciertamente. Eso yo creo que cualquier fundador que esté genuinamente en un proyecto de este estilo lo entenderá. Pero, bueno, aunque la derrota enseña, nunca es plato de buen gusto y nadie se alegra de tener esa lección. El fracaso es necesario. Pretender, como a veces se pretende, que todos los planes salgan bien, como Aníbal, aquel personaje del equipo A, no, los planes no siempre pueden salir bien, a veces salen mal. Esto era un problema que arrastraba de siempre el emprendimiento en España. Y era que era imposible recuperarse del primer fracaso. Uh-huh. Y se trataba de ocultar. Otras veces, directamente es que ni el sistema estaba pensado para que fracasases, porque te enterraba. Claro. El primer fracaso. Pero te enterraba de por vida.
y de aquello ya no salías. Te quedabas enterrado en deudas, en 1000 problemas. Bueno, Y tenías miedo de reconocer el fracaso, porque ya consideraban que todo te iba a salir mal. Y llegar y dar en el blanco la primera vez es muy complicado. Si nos atendemos a los números, la mayor parte de las startups fracasan. Fracasan en el sentido de, bueno, nunca encuentran nunca son capaces de escalar el equipo, nunca son capaces de llegar a un número de ventas suficiente para conseguir rentabilidad. Bueno, y por supuesto, si tienen inversión de capital riesgo incluida en ese viaje de crecimiento de la startup, entonces es todavía más difícil porque los números que tienen que conseguir son sustancialmente mayores. Entonces, bueno, todo se complica en cuanto incluyes esa variante, por supuesto. O sea, el fracaso, al margen, digamos, de las consideraciones personales, y es evidente que nada te enseña como un fracaso, es verdad que está muy presente y que el sistema es o será mejor cuanta más flexibilidad tenga frente al fracaso. Es decir, si vamos a fracasar, enterémonos cuanto antes de que ese va a ser el caso para que reconvengamos la estrategia o el proyecto entero, ¿no? El exit, como decía, del fracaso es el primero de ellos, pero hay otros muchos que se recompren las participaciones en las que ha invertido ese fondo de inversión por otro fondo, que ese fondo, que esa empresa sea adquirida por una empresa más grande, en el caso que decíamos anteriormente de la empresa quizás se fundó o en un estadio más o menos temprano a su fundación adquirió la colaboración o entró en una colaboración con una empresa más grande, en cuyo caso, cuando esa empresa mayor entiende que ya se ha desarrollado la tecnología correspondiente, adquiere esa compañía. Otra puede ser una salida a bolsa, otra puede ser una fusión con otra empresa en más o menos igualdad de condiciones. En fin, hay muchas. Y para el emprendedor, claro, estos son... y otra, por supuesto, es que la empresa, digamos, siga su curso y quizá no necesite inversión de tipo capital riesgo, simplemente con el motor de ventas sean capaces de levantar el proyecto de la startup, convertirla en rentable y seguir creciendo. Bueno, eso es lo ideal, ¿no? Que no tengas que pedir dinero, evidentemente, porque esta inversión de capital riesgo es una inversión que hay que devolver. Sí, se claro, entiende. No es un crédito bancario, no. Pero quien viene y te pone dinero es porque pretende recuperarlo. Por supuesto, claro. Esto no es un subsidio del Estado. No. Esa es la parte importante, sobre todo porque hay empresas que tienen un motor comercial o que tienen una vertiente comercial muy inmediata después de su fundación y que muy pronto, y esto pasa más veces o más frecuentemente con las empresas tecnológicas, de manera más infrecuente con las biotecnológicas. Las tecnológicas tienen un motor de venta más temprano, pueden empezar a comercializar esa tecnología en forma de producto de una manera más temprana. Luego ahí está el encaje, lo que en el argot se llama product market fit o encaje de mercado, digamos, porque la tecnología no se vende como tal, sino que se vende de manera productizada y es ese encaje el que es el más difícil, ¿no? Esa es una vía y esas empresas pueden o no necesitar, muchas veces lo necesitan, pero no necesariamente inversión de tipo capital riesgo, pero las startups de base científica, tecnológica, y especialmente aquellas que surgen de proyectos académicos o, en términos genéricos, de proyectos de transferencia tecnológica, esas, en su inmensa mayoría, por no decir de todas, sí que requieren de esa inversión de capital riesgo. Y esa inversión es una inversión a muy largo plazo y de un riesgo muy, muy grande. Bueno, lo que es tu ámbito, el sector biotecnológico, que es lo que te mueves con Cambridge Biocapital, ahí están, en alguna ocasión me has comentado algunos proyectos que te han llegado y algunos son de una complejidad notable. Sí. Que tardarían en sustanciarse un montón de años. Claro. Y bueno, es que eso es... Que no es montar un servicio de entrega a domicilio, vamos. Y no solamente eso, sino que puede ir mal de muchas maneras y en distintos momentos de la vida de la empresa por razones muy, muy severas. Es decir, si miramos al viaje que hace una startup biotecnológica, pongamos un laboratorio que ha inventado un nuevo método para editar el ADN, por ejemplo, una nueva tecnología de edición genómica. Fenomenal. Desde que esos científicos que están en el laboratorio desarrollan esa investigación hasta un punto que dicen, oye, esto funciona lo suficientemente bien como para que quizá podamos comercializar esto. Hasta que algún ser humano, no digo a modo de terapia aprobado, sino simplemente de ensayo clínico de primera fase, recibe esa terapia, digamos, en fase de pruebas,
pueden pasar años, pero no 1, 2 o 3 años, pueden pasar bastantes más, ¿no? Dependiendo un poco del tipo, será más o menos tiempo, ¿no? Pero al menos 5 años, 4 o 5 años no se los quita nadie. Y a partir de ahí entramos en fase de ensayos clínicos y la mayor parte de proyectos de este estilo, la mayor parte de startups de este estilo, mueren en la fase 2 de ensayos clínicos. Es decir, tú imagínate que hace 7 años que empezaste la empresa como tal, no digamos el proyecto, y a los 10 años te dicen que, bueno, que resulta que la fase 2, los resultados de fase 2 no son buenos y es lo único con lo que cuentas en la empresa. Bueno, pues nada, recoges los bártulos y todo el mundo a casa. Bueno, no han sido 7 años en ese caso tirados a la basura. Ni En mucho absoluto, menos. en absoluto. El conocimiento avanza así. Claro, pero siempre hay que mirar un poco, digamos, la información a escala individual y a escala de mercado o de ecosistema. A escala individual, para los fundadores de esa empresa estarán devastados probablemente, los inversores de esa empresa no estarán particularmente contentos. Tirándose de los pelos, obviamente, claro. Claro, y luego pero sí que es cierto que para el resto de empresas o de startups competidoras con esa tecnología o que estuvieran pensando que tecnologías como esas podrían ayudarles a desarrollar su propia tecnología, bueno, tienen que pensar que a lo mejor ese no es el camino, les sirve de información posicional extremadamente valiosa, claro. Hace un tiempo leía que en España es cierto que había muchas startups y que a pesar de todo lo malo, pues los españoles seguían invirtiendo y en cuanto tenían oportunidad de muchos españoles, en cuanto tenían oportunidad de ponerse por su cuenta, se ponían por su cuenta, incluso capitalizando la prestación por desempleo, pero que luego todas las startups eran de lo mismo. Era muy injusto, lo leí, no diré dónde, pero leí un artículo, decía que todas tenían que ver con lo mismo, que si con el turismo, que si con las entregas a domicilio, etcétera, ¿no? Que si con la famosa economía colaborativa. Pero que startups de primer nivel, por ejemplo, las biotecnológicas o fintech, no se veían. Y eso no es verdad. No, no es cierto. Es desconocimiento completo de este sector. Absolutamente. Es hablar de oídas. Claro. Tocar de oídas y además mal, haber oído mal previamente. Y es has estado contando lo que has estado viendo en Murcia y la cantidad de gente que te ha llegado. Por volver al tema de Murcia un instante y ahora regresamos a este punto. En Murcia se celebraba hace un par de días escasamente, el jueves y el viernes de esta semana, el Congreso de Emprendedores Científicos. Uno pensaría, bueno, en esa misma persona que haya escrito ese artículo al que te referías, bueno, ¿quiénes van a ir? 2 volcados de una universidad en Barcelona, que es quizá el ecosistema más maduro, los 2 inversores de siempre, un profesor que le guste oír su propia voz y ya está. Bueno, nada más lejos de la realidad. Al final, esto de que la regla mide la mesa, pero la mesa también mide la regla, la persona que escribió ese artículo se descubría aquí, ¿no? Si él piensa que todas esas empresas se dedican a lo mismo, bueno, quizá es que su desconocimiento del ecosistema español es abrumador, ¿no? Pero sí que es cierto aún... Bueno, pero esto lo has leído o sí, lo has oído. Por Estos supuesto. argumentos porque se repiten muy a menudo, de manera tan frecuente como injusta. Pero, Fernando, es incluso peor. Estos argumentos yo se los he escuchado incluso a inversores en capital riesgo particulares. No solo a un periodista que escriba una cosa quizá un poco desinformada y bueno, por hacer una pataleta. No, inversores profesionales. A lo cual uno necesariamente arguye, bueno, quizá es que vosotros solamente estáis invirtiendo en el mismo tipo de empresa una y otra vez. Para empezar, a mí no me gusta hacer distinciones entre las empresas, las difíciles y las fáciles, porque todo es fácil cuando está en tu mente, todo cabe en una presentación de PowerPoint, pero basta que lo pongas mínimamente en realidad para que la realidad conspire contra ti y lo que era una gran idea en tu mente sea un absoluto desastre. Bueno, ya sabes que los planes de batalla desaparecen en el momento en el que te encuentras con el enemigo, ¿no? Absolutamente. Por eso siempre se insiste en lo de una pregunta que yo sé que desespera un poco a algunos fundadores, pero que los inversores siempre hacemos es, bueno, ¿tienes clientes? No es tanto o también, ¿no? Por saber si tienes, si estás ganando ya dinero, ¿no? Pero simplemente por saber si ya has hecho el esfuerzo de asegurarte de lo que tú estás haciendo, hay alguien ni remotamente interesado de una u otra manera. O bien pagando, quizás es demasiado pronto para que paguen, pero ¿has tenido algún tipo de registro de interés sobre lo que estás haciendo? ¿O esto es una gran idea a la hora de la cena con tu madre? Andrea, que hay mercado. Claro. Esto tiene mercado. Claro, efectivamente. Ojo, muchas veces
lo hemos visto, y esto creo que está al alcance de cualquiera, ¿no? Si a nosotros nos cuentan, por ejemplo, la aplicación WhatsApp no tenía mercado hasta que estuvo. Muchas veces las empresas muy a menudo crean mercado. Absolutamente, crean la demanda. Claro. Pero en ese caso, la prueba de la creación de demanda también es posible hacerla. Lo que no tiene sentido es decir, esto va a funcionar porque lo digo yo, o porque en este PowerPoint he hecho unos números que dice que esto va a ser el siguiente unicornio. Bueno, permíteme que lo dude, voy a pasar de esta gran oportunidad y probablemente jamás seré millonaria, pero en principio en esta vamos a pasar, ¿no? Pero volviendo un poco al tema de qué empresas son las fáciles o las difíciles. Al final, para invertir en una startup de base tecnológica o biotecnológica, se necesita cierto conocimiento añadido sectorial o de esa vertical en concreto. Antes de criticar que no se hacen empresas, abro comillas, de verdad, cierro comillas, quizá convendría formarse en los ámbitos que uno considera ser de verdad. O si no, simplemente molestarse en ver qué empresas están surgiendo. En este mismo congreso de emprendimiento científico había multitud de empresas en estadios muy, muy tempranos, muchos proyectos fantásticos con grandes necesidades de guía, de mentoría, de financiación, pero con gran entusiasmo, ¿no? Al final el problema es que esa energía emprendedora se canaliza no del todo bien aún. Proyectos como el de la UCAM, nuestra mejor intención está ayudar a que ese no sea el caso. Bueno, y tú ya sabes que yo a la gente valiente siempre le deseo la mejor de las suertes. Yo tengo mi pequeña startup, no lo olvides, sin que duda. se llama La Contra. Además, una startup que la tengo en este particularmente pionera. Con ese felpudo en la puerta. Sí. Y la Una startup formada por mí mismo. Sí. Y mira, esto fue otra... cuando La Contra empezó, la demanda de podcast de era actualidad pequeña, internacional era muy pequeña. Pero cuando uno escucha La Contra, y ya sabes que yo, además de estar encantada de estar por aquí a charlar contigo de estos temas, soy orgullosa contraescucha, la demanda empezaste a crearla tú. Bueno, tanto como que la creamos entre muchos. No. Empezaste a crearla tú, entiéndeme. Sí. ¿Cuáles fueron los primeros podcasters en español de temas de actualidad internacional? Bueno, éramos muy pocos. Claro, muy al principio pocos, lo que se hacía era se muy pasaba la pocos. programación de la radio al podcast. Yo empecé a producir para esto ya. Claro, podcast nativo. Y sí, concibiendo cada programa, asumiendo que iba a ser radio online y a la carta. Bueno, no en directo. Contraescuchas, permitidme un momento. Y estableciendo una relación muy directa con mi audiencia, y bien lo sabes, que a los contraescuchas los venero y, en fin, participan todos los días en el programa. Bueno, hoy no, porque hoy no hay contrarréplica. Ya sabéis que cuando viene un invitado no hay contrarréplica, que hay que darle todo el protagonismo al invitado. El resto de la semana ya la contra es para todos, pero hoy no, hoy es para el invitado, pero el resto de los días pasan por aquí. Hasta un día a la semana les dedico... Sí. Bueno, no, uno no, dos. Los fines de semana con contraportadas y contraplanos también. Claro. Esto sí era un poco más del mundillo del podcasting. Pero en fin. Bueno, pues vamos a ir terminando, Andrea. Bueno, porque pues, nos acercamos ya, superamos los 40 minutos aquí. Dale que te pego a hablar. Bueno, yo me pasaría mucho más tiempo hablando con Andrea. Lo que pasa es que yo soy un tipo afortunado que puedo seguir hablando con ella después del programa. O sea que, y de hecho estábamos hablando de esto antes del programa. He dicho, no vamos a mojar la pólvora, que luego tenemos que contarle algo a los contraescuchas. Ahora continuaremos. Pero la contracrónica tiene que durar lo que tiene que durar, que es entre 40 y 50 minutos, aproximadamente 45 de promedio, aunque empezó durando mucho menos. ¿Es verdad? Esto fue creciendo conforme incorporaba nuevos contenidos y mejoraba la redacción, etcétera. Pero bueno, pues nada, muchísimas gracias, Andrea, por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias a ti, Fernando, a los contraescuchas por estar ahí en el otro lado. Y nada, la próxima vez que hablemos de startups nos vamos a hacer el programa Murcia. Sí, así, a ver si es verdad. Nos vamos para allá porque es una ciudad que a mí me gusta mucho. Estuve ahí por ahí en febrero, que hacía un tiempo estupendo. Hice más unos vídeos de viajes. Ahora es cuando viene la temporada buena de Murcia, porque hay la temporada buena de Sevilla y la temporada buena de Cádiz, porque empieza ya a hacer por aquí, por los Madriles, unos fríos tremendos y en cambio allá aguanta la cosa bastante bien. Bueno. Y yo que soy adicto al calor y al buen tiempo, pues es el lugar ese y las Islas Canarias, lo único donde me puedo escapar dentro de España. Bien, pues vamos a terminar, vamos con Pizarro, de ese sí que no podemos prescindir ningún día. Vamos con Pizarro, que nos habla del tema de Gaza, pero visto como lo mirábamos ayer Rubén y yo, visto desde los medios de comunicación y las redes sociales.
La credibilidad periodística se basa en información contrastada y en su gestión, qué se dice, qué se omite, qué se destaca y cómo se sustantiva y adjetiva. La honestidad periodística se basa en opinar e interpretar con un sesgo conocido, avisado y sopesado. Con estas herramientas un ciudadano crítico y panorámico puede informarse, es decir, puede encontrar utilidad en el periodismo. La función fiscalizadora del poder del periodismo es su otra utilidad. Fernando, contrastado con otros informadores, me resulta útil, pero lamentablemente la inmensa mayoría de la profesión española carece de credibilidad, honestidad y acción fiscalizadora, lo que convierte tu labor, Fernando, en algo digno de honor y alabanza. El tratamiento de la guerra de Gaza es un botón de muestra del estado ético de la profesión periodística. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. Del mío ha sido, y mucho, un tema peculiar y de fondo, pero había que aprovechar que Andrea pasaba por aquí, por Madrid, para cazarla al vuelo y que nos regalase unas palabras sobre este mismo tema. Y por supuesto, he tomado la invitación a Murcia y a la Universidad Católica para poder hacer una contracrónica desde allí mismo. Y a ver si ese día nos acompaña Ingrisano también, que es otro personaje de primerísima categoría. Bueno, queridos, pues con esto terminamos ya la contra de hoy, 24 de octubre, mañana 25, y estaré de regreso con Argentina, eso sí. Hasta mañana.